Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Bueno, sí, muchas gracias, hermano Alfredo, por esta nueva invitación para participar de este nuevo comienzo, esta nueva experiencia de compartir con todos los presentes aquí en la escuela Elohim, con 3 temas que voy a exponer y que he escogido para compartir con todos ustedes. Hoy, el primero de ellos, lo he denominado María. Quiero que consideremos a quien fue la madre de Jesús en algo muy importante para tu vida, para mi vida, y que espero sea de enseñanza y aplicación. No voy a referirme entonces a toda la vida de María, ni voy a hablar de si tuvo más hijos con José o no los tuvo. Simplemente pues puedo dejar a manera de referencia un par de textos que nos habla de ello. Están en Mateo 12:46, que es cuando la madre y los hermanos de Jesús, es decir, María y los hermanos de Jesús, le buscan. Y las personas que están allí, la multitud que está escuchando a Jesús, le dicen a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Encontramos esa referencia. Y la otra pues es en Mateo 13:55, es cuando Jesús está en Nazaret y él está hablando, enseñando, y todos se maravillan y escuchan y dicen: pero como él se crió en Nazaret, ellos dicen: pero este no es el hijo del carpintero, y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas, y no están todas sus hermanas con nosotros. Todas sus hermanas, pues me habla al menos de 3, y 4 pues serían 7 hermanos al menos de Jesús, es decir, hijos de María con José. Bueno, creo que eso es muy claro. Sin embargo, pues en este momento y para esta exposición no es relevante. Entonces, ¿qué es relevante? La respuesta que da Jesús cuando le dicen: ay, tus hermanos y tu madre te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen mi palabra. Lucas 8:21. Los que oyen y hacen mi palabra. Me voy a centrar allí en esto, la palabra. Escuchar la palabra, recibir la palabra y hacer la palabra. Entonces, que si María ascendió al cielo, que si, no sé, no hay referencia bíblica de ello. Encontramos el registro de Apocalipsis 12, la señal en el cielo, una mujer vestida de sol, en la angustia de su alumbramiento, y da a luz un hijo varón. Y no podría decir que eso hace referencia allá a María en el cielo y a Jesús, porque pues a Juan se le presenta Jesús de una manera tan majestuosa. Hablo de Juan, que escribió precisamente este libro,
Y entonces él escribe este libro y escribe unas cosas que son eventos por suceder. Entonces no tiene sentido hablar de algo que pasó hace décadas atrás, y si no está anunciando otra cosa, está anunciando a esa mujer iglesia que da a luz ese fruto, producto de la unión justamente de Cristo con su iglesia. Entonces, bueno, en fin, pero ese no es el tema. Entonces voy a hablar más bien y específicamente de dos frases que dijo María. Entonces vamos a mirar. La primera de ellas pues está en Lucas 1. Entonces está el relato. Llega el ángel Gabriel a Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, etcétera, etcétera. Y entrando allí donde ella estaba, la saluda, y entonces le da el ángel una palabra. Has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, etcétera. Y continúa allí y ella le dice, ¿cómo será esto? No conozco varón. O sea, no se había unido a José, estaba desposada con él, pero digamos estaban en compromiso, pero no había llegado el tiempo de unirse. Entonces no tenía contacto con varón. Entonces ella dice, ¿cómo será esto? Que voy a quedar embarazada. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, versículo 38, ese voy, la primera frase que quiero que tengamos en cuenta hoy es esto. María dijo, ahora escuchemos. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo según o conforme a tu palabra, la palabra que trae el mensajero de parte de Dios. Es decir, acepto esa palabra, recibo la palabra y estoy dispuesta a pagar el precio por hacerlo, porque el precio es muy alto. Recuerdo esta enseñanza del hermano Alfredo hace muchos años y nos enseñaba pues de los precios que pagó María por decir sí. Sí, es un sí, pero que es muy difícil y de alto precio. Porque decir sí implicaba, uno, la posibilidad de perder a José, a su prometido. ¿Por qué? Porque iba a aparecer embarazada y no era de él. Entonces, eso era un riesgo. Segundo, a ser muerta apedreada, porque si ella está en un compromiso y aparece embarazada, o no está unida a nadie y aparece embarazada, significa que faltó a la ley, y según la ley, pues había que apedrearla. Entonces era el riesgo de ser abandonada por el prometido, apedreada. Tercero, de que todo el mundo hablara de ella, de que su familia también la vieran con malos ojos, y bueno, de hecho, y pagó ese precio. De hecho, pues a Jesús se lo dijeron ya los fariseos abiertamente, y decían pues eso, que pues él era un hijo de nadie. Quién sabe con quién habría estado María, que por ahí vino él. Entonces, las habladurías duraron años, y más en una población, pues que si hoy en día las habladurías corren y vuelan y estamos en poblaciones y ciudades grandísimas, ¿qué sería una población como Nazaret en ese entonces? Entonces, bueno, en fin, ella recibe la palabra, ella dice, hágase conmigo
conforme a tu palabra. Y eso es muy alto, como acabo de expresarlo, y por lo cual eso nos es hoy un ejemplo, y un ejemplo a seguir, y un modelo a seguir. Entonces, claro, el Señor elige a María, eso es importante, la elección, el llamamiento, y que entre todas las mujeres es bendita porque la escoge a ella. Entonces nosotros, ay sí, Dios me escogió a mí también y me eligió y todo, y qué bonito, sí, pero ya diste el sí, estás recibiendo la palabra, has aceptado que en ti se geste el Cristo, estás dispuesto a pagar los precios para que se forme dentro de ti ese Hijo de Dios y que se manifieste. Ese es el quiz del asunto. Entonces, porque hoy nosotros, tú y yo, estamos siendo elegidos también, digamos, somos esa mujer escogida por Dios que oímos la palabra para que la recibamos y digamos, sí, hágase en mí según tu palabra y se produzca en ti y en mí ese Cristo, ese Hijo de Dios. Entonces, de esa manera, así como Jesús pues es reconocido como hijo cuando sale de las aguas del Jordán, siendo bautizado por Juan el Bautista, y entonces en nosotros también aparece esa potestad y esa potencia de ser hechos hijos de Dios y alcanzar esa medida de manifestar al Cristo. Entonces, claro, el Señor Jesús también tiene, en María se gesta ese santo ser y nace ese santo ser, pero hay un recorrido, hay un proceso hasta que llega la etapa de manifestación del ministerio de Jesús a sus 30 años. Entonces, es eso, todos nosotros estamos en ese proceso, en ese momento, estamos siendo gestados en el seno de la iglesia y ese Cristo se está produciendo corporativamente hablando y en cada uno se está viendo un proceso, y por eso el apóstol Pablo dice: hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces eso pues es bien claro. Si María no recibe la palabra del ángel, pues no, ya hasta ahí llegó todo. Había podido ser elegida, llamada, visitada, todo lo que quiera, ¿no? Le llegó a la casa, digamos, así como nos llega a la casa, a nuestros dispositivos, noche y día la palabra, nos llega a la casa, ¿no? Ahí llega, ¡sí! Llega el mensajero con la palabra. ¿Y qué decimos nosotros? Hágase en mí según tu palabra. No sé qué dirá cada uno. Entonces, así como hay semilla, digamos, la palabra puede ser buenísima. La semilla puede ser buenísima y la tiene uno entre un sobre. En los supermercados venden las semillas en sobres, semillas de cualquier cosa, de hortalizas. Entonces, yo puedo tener la semilla guardada ahí por años, puede ser buena semilla, pero si no hay contacto con la tierra que lo reciba, una buena tierra, y si no hay ese proceso allí, de esa unión semilla-tierra, pues no se va a producir esa nueva planta y no va a haber el fruto que viene de esa planta. Entonces, por eso la palabra nos dice, además, a todos los que le recibieron, como María recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos esa posibilidad de llegar a ser, esa potencia de llegar a ser, si es que recibimos la semilla, la palabra. A todos los que le recibieron. Ese recibir no es oír. No es oír, es exactamente la palabra griega para recibir es pisteu. Esta enseñanza la oí del hermano Alfredo hace, creo que era un adolescente yo, ya pueden imaginar cuántos años. Entonces, pisteu, recibir es pisteu, ¿qué significa? Tragar, es decir, me como la palabra, la hago parte de mí, no escucho la palabra día y noche y no la recibo. Al final puedo oír sin recibir, pero puedo decir, sí,
hágase en mí según tu palabra. Ese es el tema, ¿no? Ahora, otra frase que dijo María. Entonces vamos a Juan capítulo 2, versículo 5. Juan capítulo 2, versículo 5 dice: entonces están en las bodas de Caná, y al tercer día se hicieron las bodas de Caná, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Mire, haced todo lo que os dijere. Recordemos lo que dijo Jesús: mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra. Oír, hacer. María oyó, hizo. Oyó, recibió. Oyó, aceptó lo que Dios tenía para ella. Oír, hacer. A Jesús le dijeron: bienaventurado los pechos que mamaste. Y él dice: no, más bienaventurados los que oyen y hacen la palabra. Entonces, bueno, estaban allí en 6 tinajas de piedra para agua, y etcétera. Entonces Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y dijo: sacad y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, hay una transformación. El agua que pusieron en las tinajas se convirtió en vino. Y sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, porque ellos sí, pues ellos pusieron el agua y luego la sacaron. Y entonces dijo: todo hombre sirve primero. Llamó al esposo, dice. Estaban en una boda, entonces él llama al esposo y le dice: oiga, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya todos están así como prendiditos, entonces saca el inferior. Nadie se da cuenta porque ya están tomados. Y entonces, pero tú has reservado el buen vino para el final. O sea, esa agua que mandó a echar vino en las tinajas se volvió en un vino excelente, como por aquí, esta región donde me encuentro yo, vino de Josilló, algo así. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero ¿de qué nos está hablando este pasaje? Pues el hermano Alfredo nos acaba de decir hace unas pocas reuniones, y todo el tiempo insiste en ello: escudriñen la palabra, llenen las tinajas de agua. Es eso, la palabra. Está hablando específicamente de la palabra. Que llenemos las tinajas, escudriñemos, leamos, miremos, inquiramos, consideremos las escrituras, y entonces después esa agua se va volviendo vino, se va revelando qué es lo que ahí dice, qué es el espíritu de la palabra que está allí. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Esto es como una gran parábola, ¿no? Una gran parábola que nos ilustra algo, que nos enseña algo. Eso es lo importante. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo aplica en mi vida? Y entonces esa agua se convierte en vino, en algo que como que se me abren los ojos, se me abre la conciencia, entiendo de qué se trata, lo recibo, lo asimilo, me lo trago y lo pongo por obra, lo hago parte de mi vida. Entonces vivo la palabra, ese verbo se hace carne. Esa palabra se vuelve vida en mí. Entonces estas dos frases me hablan lo mismo, exactamente, la palabra que recibo y la palabra que llevo a la práctica. Oír, hacer. Y esto es, pienso yo,
lo más importante que nos puede enseñar María. Y por lo cual María me es ejemplo, a mí, a ti, a todos, de ser dócil a la palabra de Dios, de recibir con mansedumbre la palabra implantada, de decirle al Señor, heme aquí. Heme aquí. Ese es un ineni. Ese es un ineni de verdad. No es una frase, una palabra, un dicho, sino es recibo tu palabra y la voy a hacer. Ese es un ineni más, digamos, veraz, real. Entonces, eso me parece a mí, creo, lo más importante de la vida de María, y que hoy nos sirve a ti y a mí de ejemplo a seguir. Nosotros podemos considerar, escudriñar, mirar todo, retenemos esas cosas que podemos llevar a la práctica y que nos llevan más allá, a moradas superiores, a moradas más profundas en el espíritu, a ser mejores, a santificarnos, a consagrarnos, a avanzar en este camino espiritual que hemos sido llamados. Y entonces fíjense que no basta con una elección o con un llamamiento, sino que es importantísima la respuesta que demos a Dios. O sea, hay que dar el sí, ¿no? Como en una relación de pareja, es decir, hay una propuesta, ¿no? Entonces, normalmente o antiguamente el hombre propone, ¿cierto? Y la mujer daba el sí o el no. Entonces, pues bueno, entonces el Señor ha venido a nuestra vida y llega la propuesta, ha enviado su mensajero y Él viene con el mensaje y la palabra con el propósito, el plan de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Y qué vamos a decir? Pues, como siempre se ha mencionado en estos programas, pues la decisión la tienes tú. Yo tomo la decisión, tú tomas la decisión. ¿Qué le vamos a responder al Señor? Con la palabra que está viniendo a nuestra vida, que estamos escuchando todo este tiempo, día y noche, viene palabra, mensaje, y nosotros podemos oír la palabra, ¿no? Pues solo es conectarse, y estamos oyendo y oyendo y oyendo, sí, pero ¿cuál es la respuesta, no? ¿Qué decimos? ¿Decimos sí? ¿Decimos no? ¿Y cómo no sabemos la respuesta? Pues según lo que hacemos. Si estás haciendo lo contrario de lo que se ha dicho, pues quiere decir que dijiste no, así sea allá en tu mente o en tu corazón. Se puede decir sí de palabra y no hacerlo, por ejemplo. O se puede estar en silencio y al final decir sí, voy a hacerlo. O en principio no, esto se ve como muy difícil, pero al final tomo la decisión y digo sí, lo voy a hacer. Y lo hago finalmente. Entonces, bueno, ahí está la opción delante de nosotros de poder tomar ese ejemplo de María, de esa receptividad y de pagar los precios que sean necesarios para que se cumpla ese propósito y esa voluntad del Señor. Entonces, que podamos constituirnos en esa familia de Dios, no solo por la fe, sino porque estamos poniendo por obra, como leímos el texto, mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enaltecemos, ¿cómo es enaltecerse ante la palabra? Es sacar mis argumentos, ¿no? Es decir, no es así, esto yo pienso esto, aquello. Estoy diciendo no y me estoy haciendo como superior
a eso que viene a mi vida. Y por eso la frase de María es: he aquí la sierva. Es decir, me sujeto al señorío de Dios, de Cristo. Digamos, me humillo, me postro, me rindo, ¿no? Porque nosotros podemos decir al Señor, Señor, de hecho oramos así quizá todos los días: Señor esto, Señor aquello. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? Otra vez aparece oír y hacer. Entonces decimos Señor, Señor, el Señor esto, el Señor aquello. Bueno, todo es el Señor, pero ¿es el Señor? ¿Para ti es el Señor? Esa es la pregunta. ¿Él señorea en tu vida? ¿Recibes la palabra del Señor? ¿Haces la voluntad del Señor o la tuya? Ese es el punto. Entonces podemos decir: no, yo creo en el Señor Jesucristo. Sí, pero bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, a ver, muéstrame el señorío de Él en tu vida. ¿Qué haces? ¿Cómo vives? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás aceptando la misión por la cual viniste a esta tierra? Ese es el tema. La importancia de la palabra. O sea, inclusive nosotros podemos exaltar la palabra, decir: ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Qué tremendo! ¡Qué revelación! ¡Qué maravilla! Nunca había oído eso, sí, pero no voy a hacerla. O sea, ¿de qué sirve? Es una semilla guardada, una semilla que no está haciendo contacto con esa tierra que es allá en tu corazón. Así que abramos el corazón, recibamos la semilla, recibamos la palabra, digámosle al Señor: sí, he aquí tu siervo, tu sierva, hágase en mí según tu palabra. Y vamos a hacer lo que Dios quiere, a oír, a hacer, a poner por obra lo que está viniendo de parte de Dios para nosotros. Bueno, espero que esta sencilla reflexión pues sea de edificación para todos, pero sobre todo nos lleve a la práctica de esto, a que podamos seguir el ejemplo de María. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.